Muy bien, entonces en esta clase vamos a mirar sobre las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. ¿Mm? Bueno, primero que todo tenemos que tener presente cómo es la forma general de una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden es de la forma entonces va a ser de la forma y' más una función que dependa de la variable independiente x multiplicada por y igual a otra función que dependa de x, que la voy a llamar q de x. Entonces, en este caso, recuerden que como uno en una ecuación diferencial identifica la linealidad y el orden. Primero, el orden lo da la derivada, que en este caso es primera derivada, por lo tanto es primer orden. Y la linealidad la da la variable independiente y la derivada, que sean de tipo lineal. En este caso sus potencias son 1, por lo tanto son lineales, ¿no? Entonces toda ecuación diferencial lineal de primer orden siempre la vamos a poder escribir de esta forma, teniendo en cuenta aquí que y es la variable dependiente y x es la variable independiente de la ecuación diferencial. Entonces, como lo había dicho antes, donde la función p de x y q de x son funciones que dependen de x. Ahora, vamos a dar dos definiciones. Si consideramos el caso particular, cuando en la ecuación diferencial está igualada a 0, es decir, q de x vale 0, entonces la ecuación diferencial lineal la vamos a llamar homogénea. Se llama homogénea. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial homogénea? Hay que diferenciar entre las ecuaciones homogéneas que se miraron al inicio de la unidad. Ecuaciones homogéneas tenían otra característica. En las ecuaciones lineales, las ecuaciones homogéneas son aquellas que q de x vale 0, es decir, que están igualadas a 0. Entonces, de aquí en adelante, el término homogéneo representa que está igualado a 0. De lo contrario, ¿qué es lo contrario? Que q de x sea diferente de 0, puede ser una constante, puede ser cualquier tipo de función que dependa de x, entonces se dirá que la ecuación diferencial la llamaremos no homogénea. Entonces, de aquí en adelante, si tenemos esta ecuación diferencial, es no homogénea si q de x es diferente de 0 y si q de x vale 0 es homogénea. Entonces, por ejemplo, la ecuación diferencial lineal, primera derivada de y más y igual a x al cuadrado más 2x, esta ecuación diferencial es no homogénea. ¿Por qué razón?
porque en este caso p de x sería 1. En este caso tenemos que p de x es el coeficiente de y, 1, y q de x es el lado derecho de la ecuación diferencial, es decir, x cuadrado más 2x. Entonces, tenemos una ecuación diferencial lineal no homogénea. Ahora, sin embargo, la ecuación diferencial lineal, entonces solamente voy a escribir el lado izquierdo igualado a 0. Entonces, en lugar de escribir el polinomio x cuadrado más 2x, escribo igualado a 0. La edo lineal es una ecuación homogénea. Y además esta ecuación homogénea surge de esta ecuación no homogénea, que es haciendo que esto sea 0. Entonces, vamos a tener en cuenta este concepto que va a ser muy importante para el desarrollo de la teoría que viene a continuación. Entonces, el concepto de ecuación homogénea y ecuación no homogénea. Hablemos de la solución general. Entonces, la solución general de una ecuación diferencial lineal, en este caso ya en su forma general vamos a considerar la ecuación diferencial lineal no homogénea. La solución general de una ecuación diferencial lineal no homogénea es de la forma y igual a YH más YP. ¿Quién es YH? ¿Dónde? YH va a ser la solución general, la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea. O sea, es decir, de la ecuación lineal no homogénea, la igualamos a 0 para convertirla en homogénea y a esa le calculamos la solución general. Para eso va a ser YH, que es el primer término de la solución. Y YP, es una solución particular. Es una solución particular de la ecuación diferencial lineal no homogénea. Entonces, de esa forma vamos a caracterizar las soluciones de la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea. Por ejemplo, la ecuación diferencial lineal no homogénea entonces la voy a escribir aquí. Entonces la ecuación diferencial y' más y igual a x al cuadrado más 2x, el mismo ejemplo que había tomado arriba. Entonces, tiene como solución
como solución general y igual a c por e a la menos x más x al cuadrado. En este caso, entonces estoy diciendo que este término que tiene la constante de integración va a ser YH, la solución general, y este término independiente acá de la constante de integración va a ser YP. ¿Sí? Entonces, la solución general tiene la forma YH más YP. Verifiquemos qué es solución. Tiene como solución general esta. ¿Y cómo verifico? Tengo que verificar que esta primera parte, bueno, en este caso aquí pues sabemos que C es una constante de integración, un número real. Tenemos que verificar que YH, en este caso C por E a la menos X, satisface la ecuación diferencial homogénea, es decir, Y' más Y igualado a 0. Y esta YP, que es esta parábola, x cuadrado, satisface la ecuación no homogénea, es decir, la que tenemos acá arriba. Entonces vamos a comprobar eso. Entonces tiene como solución general esto, ya que, entonces vamos a mirar con YH primero. Entonces, ¿qué tengo que verificar? Tengo que verificar que si yo reemplazo YH en el lado izquierdo, me debe dar 0. Entonces, ¿qué tengo que calcular? YH', en lugar de Y', escribo YH', más en lugar de Y, escribo YH. ¿Y qué tengo que comprobar? Que eso me va a dar 0. ¿Por qué razón? Porque tiene que ser ecuación homogénea. ¿Listo? Entonces verifiquemos. Entonces voy a hacer la prueba. ¿Cuánto es YH'? Si yo derivo esto respecto a X, me quedaría C es una constante, derivada de la exponencial es la misma y multiplicado por la derivada interna que es menos 1. Que entonces nos quedaría menos C por E a la menos X. Más YH. ¿Y quién es YH? Es esta C por E a la menos X. Y si yo sumo esto con esto, como tienen signos opuestos, se cancelan y el resultado me da 0. Entonces efectivamente cumple que YH es solución de la ecuación homogénea. ¿Y qué más debo comprobar? Debo comprobar que YB' más YP tiene que dar como solución la ecuación no homogénea, es decir, x cuadrado más 2x. Entonces vamos a verificar. Esto sería igual. YP'. Entonces, ¿cuánto es la derivada de YP? De x cuadrado, su derivada es 2x. Más YP. ¿Cuánto es YP? YP es x cuadrado. 2x más x cuadrado es lo mismo que tener x cuadrado más 2x. Por lo tanto, satisface que es solución particular de la no homogénea. Ojo que yo estoy hablando de solución particular. Esta no es única. Pueden haber muchas soluciones particulares. De todas ellas yo escojo una. Entonces, nosotros para encontrar los métodos de solución, lo que vamos a hacer es identificar quién es YH y quién es YP para la ecuación diferencial que se nos presenten. Y una vez calculada YH y una solución particular, la suma de ellos me va a dar la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, vamos a mirar el método de solución. Para hallar la solución general, de una ecuación diferencial lineal no homogénea, hay varios métodos de solución.
Si ustedes revisan las referencias bibliográficas, libros de ecuaciones diferenciales, se van a dar cuenta que hay muchos métodos. De pronto unos libros manejan 2 métodos, otros manejan 3, otros manejan un método totalmente diferente a los otros, etcétera. Hay varios métodos aquí para hallar la solución general de una ecuación diferencial lineal. Nosotros nos vamos a centrar en 2 métodos. Nos centraremos en 2 métodos. El primero de ellos, que va a ser usando un factor integrante, y el método de variación de parámetros. Entonces vamos a mirar cada uno. Vamos a empezar usando un factor integrante, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial lineal que habíamos visto arriba como y más p de x, y' más p de x por y igual a q de x, se reescribe como entonces vamos a escribirla de esta forma, como q de x menos p de x por y, todo esto por dx menos de y igualado a 0. ¿Sí? Es decir, aquí tengo la forma general de la ecuación diferencial lineal y la estoy escribiendo en su forma diferencial, de la forma m por dx menos más n por dy igual 0. Pues esto es muy sencillo de hacerlo, simplemente es y', cambiarlo por dy de x, lo voy a hacer aquí. Aquí tendríamos más p de x por y igual a q de x, y entonces si yo multiplico todo por dx, entonces me queda aquí el diferencial de y, acá me quedaría p de x por y por el diferencial de x igual a q de x por el diferencial de x. Ahora, si yo paso esto a restar, mejor dicho, paso todo al otro lado, entonces me queda 0 es igual a q de x por dx menos p de x y por dx menos de y. Y si ustedes factorizan de aquí de x, de estas dos, entonces les queda q de x menos p de x por y, factor común de x, menos de y igual 0. ¿Sí? Entonces, nosotros la podemos escribir de esta forma. ¿Para qué? Para utilizar el método de factor integrante para resolver esa ecuación diferencial. Entonces vamos a resolverla en forma general. Vamos a resolverla esta por factor integrante. Entonces la ecuación se reescribe como. Ahora, vamos a verificar si es exacta. Entonces, en este caso, m, pues sería q de x. Ya no voy a escribir q y p que dependen de x, ya sabemos que son funciones que dependen de x. Entonces, cuando derivemos respecto a y son constantes, y cuando derivemos respecto a x vamos a denotar con su derivada. Entonces, m en este caso sería q menos p por y. Y n es el coeficiente de dy, que sería constante, menos 1. Entonces, calculemos la derivada de m con respecto a y. Si nosotros calculamos la derivada de m con respecto a y la derivada de n
con respecto a x nos da que la derivada de m respecto a y nos da menos p y la derivada de n respecto a x nos da 0. Si nosotros consideramos que p es diferente de 0, porque ¿qué pasa si p es 0? Entonces miren, ¿qué pasaría si este término que estoy señalando aquí es 0? Entonces me queda y' igual a q de x, que ese es otro tipo de ecuación diferencial lineal. Pero este tipo de ecuación diferencial lineal ya no es necesario métodos de integración para calcular su solución. Si yo conozco que la derivada es q de x, pues la solución va a ser la integral de q de x respecto a x, más la constante de integración. Y en este caso, este valor de la integral, esta primitiva de q, va a ser la solución particular y la constante por 1 va a ser la solución general, YH más YP. Entonces ese caso no lo vamos a considerar. Entonces nosotros vamos a considerar el caso donde P es diferente de 0. Entonces aquí, como P es diferente de 0, entonces esta ecuación no es exacta. Y si no es exacta, entonces vamos a encontrar un factor integrante. Entonces, la edolineal no es exacta. Ahora, vamos a encontrar el factor integrante. Entonces, vamos a mirar el segundo caso. Nos vamos a centrar en el segundo caso. My menos nx dividido entre n. ¿Por qué entre n? Porque pues sabemos que n vale menos 1. Entonces, si divido entre menos 1, me va a dar lo mismo que estaba acá, con signo opuesto. Entonces, ¿cuánto es esto? Esto es my menos nx. Si yo resto a esto, le resto 0, me queda menos p. Y si lo divido entre n, que vale menos 1, el resultado me da p. Que recuerden que p es la función p de x. O sea que el factor integrante depende de x. Segundo caso de factor integrante. Por lo tanto, entonces, como esto es igual a esto, entonces el factor integrante para esta ecuación diferencial es muy igual a la exponencial de la integral de p de x, ¿no? Entonces, muy igual a esa exponencial es un factor integrante. Es un factor integrante. Y si esta exponencial es un factor integrante, significa que si yo multiplico la ecuación diferencial, la puedo resolver de manera exacta. Entonces, vamos a resolverla. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar la ecuación diferencial lineal por el factor integrante. Entonces, al multiplicar, ¿cuál ecuación diferencial voy a multiplicar? Voy a multiplicar la ecuación diferencial en su forma general, esta que está acá, la primera que nos dan. Al multiplicar la ecuación diferencial lineal por el factor integrante, que recordemos que es mu exponencial de la integral de p de x, tenemos lo siguiente. Entonces, recuerden que la ecuación diferencial era y' más p de x multiplicada por y esto es igual a q de x. Entonces voy a multiplicar por ese factor mu. Entonces el primer término me quedaría exponencial de la integral de p de x.
multiplicada por y'. El segundo término me quedaría p de x por la exponencial de la integral de p de x multiplicada por y. Y el otro término exponencial de la integral de p de x. ¿Mm? Ahora, tengamos en cuenta lo anterior. El lado izquierdo. Centrémonos solo en el lado izquierdo. Calculemos cuánto es la derivada respecto a x de este producto. De el factor integrante multiplicada por la variable y. Entonces vamos a calcular la derivada. Entonces, ¿cuánto es la derivada de esto? Entonces noten que sería derivada de y. Derivada de y es y', ¿sí? Entonces me quedaría y' por esta exponencial sin derivar. Más la derivada de esta exponencial. ¿Cuánto es la derivada de esta exponencial? Es la misma exponencial multiplicada por la derivada interna, pero la derivada interna es la derivada de esta integral. La derivada de la integral me da lo que está dentro de la integral, es decir, p de x. Entonces la derivada de esta exponencial es la misma por p de x, que es la interna, y multiplicado por y sin derivar. Si ustedes observan, este resultado que tengo aquí, es el lado izquierdo de esta ecuación diferencial. Por lo tanto, este lado izquierdo de la ecuación diferencial la puedo reescribir como la derivada respecto a x de este producto. Entonces voy a hacer eso. Entonces, en lugar de escribir esto, escribo como la derivada de un producto. Entonces, así, la derivada respecto a x de ¿quién? Del factor integrante multiplicado por la variable dependiente y es igual, y a lo que nos quedó en el lado derecho, a q de x por la exponencial, por el factor integrante. Entonces, miren ahora que ya tenemos que resolver esta ecuación diferencial que tengo acá, sino que esta ecuación diferencial ya está escrita en términos de este diferencial. Entonces, para quitar la derivada, lo que hago es integrar en ambos lados respecto a x. Es como si esto fuera variables separables. Entonces, si tengo la derivada respecto a x igualada a esto, para quitar esa derivada, integro en ambos lados. Entonces, integrando respecto a x en ambos lados, obtenemos que, entonces, si integro esto respecto a x, se me quita la derivada y me queda solo lo de adentro. Entonces me quedaría exponencial de la integral de p de x multiplicada por y igual, y entonces me quedaría la integral respecto a x de ¿quién? De lo que está al lado derecho, q de x por esta exponencial de la integral de p de x, y todo esto lo voy a integrar respecto a x. Y entonces cuando yo integre esto respecto a x, entonces me va a quedar una constante de integración, más c, donde c es la constante de integración. Y para calcular la solución general, lo único que me falta es esto que está multiplicando, pasarlo a dividir. Pero recuerden que cuando yo paso esto a dividir, si yo lo quiero subir,
la exponencial lo único que hace es cambiar de signo. O sea, que en lugar de escribir exponencial de la integral de p de x, pasaría como exponencial de menos integral de p de x y ya no pasaría a dividir, sino a multiplicar a cada factor. Entonces, de aquí podemos concluir que la solución general de esta ecuación diferencial es y igual a este c por esta exponencial con signo negativo. Entonces me quedaría c por la exponencial de menos integral de p de x. Recuerden, este pasa a dividir a c y cuando lo subo cambia de signo. Más. Y me queda esta integral que está aquí, toda esta integral, multiplicada por esta exponencial con signo negativo también. Entonces quedaría más la exponencial con signo negativo multiplicada por la integral de q de x por la exponencial de la integral de p de x respecto a x. Y esta que está aquí es la solución general y podemos darnos cuenta que este primer término que contiene c es la solución general de la homogénea y toda esta integral que está acá es la solución particular de la no homogénea. Por lo tanto, y tiene la forma YH más YP. Nosotros no necesitamos memorizarnos esta fórmula, que además la forma de YP es un poquito extensa para memorizarla. Nosotros simplemente cuando vayamos a resolver un ejercicio tenemos que seguir estos pasos, ¿no? Los pasos que acabamos de hacer teóricamente. Es decir, ya sabemos que el factor integrante es exponencial de la integral de p de x, entonces lo primero que hacemos es calcular el factor integrante. Entonces, si revisamos los pasos, entonces lo primero que tengo que hacer, si a mí me dan una ecuación diferencial lineal, lo primero que hago es calcular su factor integrante. El factor integrante no necesito sacarlo, ya sé que es exponencial de la integral de p de x. Una vez calculado el factor integrante, entonces multiplico la ecuación diferencial que me dan por ese factor integrante. Compruebo que la parte izquierda de la ecuación diferencial es la derivada de este producto, el factor integrante por la variable dependiente y. Y una vez que compruebe eso, entonces lo reescribo de esta forma. Integro en ambos lados respecto a x y ya que integre respecto a x, que está aquí integrado respecto a x, entonces despejo y. Y al despejar y, he obtenido la solución general. Vamos entonces con el ejemplo. Entonces, como ejemplo, vamos a demostrar que, o demostrar no coloquemos, sino simplemente resolver la ecuación diferencial, ¿no? Resolver la ecuación diferencial que venimos trabajando con el ejemplo desde atrás. Y' más y igual a x cuadrado más 2x. Esta ecuación diferencial la vamos a resolver. Recordemos que nosotros ya sabemos la respuesta. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Si regresamos atrás, su respuesta nos daba y igual a c por e a la menos x más x cuadrado. Entonces vamos a llegar a esta respuesta. Muy bien, entonces vamos a empezar. Primero, ¿qué hacemos? Primero calculamos el factor integrante. Entonces, su factor integrante entonces vamos a calcular el factor integrante mu, que era exponencial de la integral de p de x. Como es primer ejemplo, voy a escribir las fórmulas que necesitamos, simplemente. Entonces sería exponencial
de la integral. ¿Quién es p de x? P de x es el coeficiente de y, que en este caso es 1. Entonces me quedaría 1 por dx. Por lo tanto, sabemos que el factor integrante es e a la x. Nos quedaría. Entonces ya conocemos el factor integrante. ¿Qué hago ahora? Multiplico la ecuación diferencial por ese factor integrante. Entonces, al multiplicar la ecuación diferencial lineal por el factor integrante, mu, entonces, ¿qué nos queda? Entonces voy a multiplicar, entonces me quedaría e a la x por y'. Entonces, bueno, voy a escribirla aquí. E a la x por y'. Más e a la x por y. Más e a la x por y. Igual, y en el lado derecho me queda x cuadrado más 2x y todo eso por e a la x. Listo. Ahora, tengo que verificar que este lado izquierdo lo puedo escribir como la derivada respecto a x del factor integrante multiplicado por la variable dependiente y. Entonces verifiquemos. Y esto me tiene que dar igual a x cuadrado más 2x por e a la x. O sea, es decir, el lado derecho, ¿no? Entonces tengo que verificar que esto que tengo en el lado izquierdo es equivalente a lo que tengo en el lado izquierdo acá. Entonces verifiquemos. Voy a derivar respecto a x. Derivada de y es y' por esta exponencial sin derivar. Me da este término. Más y sin derivar, que sería este de acá, y la derivada de la exponencial es la misma. Entonces, efectivamente, si yo derivo esto respecto a x, me da este lado izquierdo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora tengo que integrar ambos lados. Entonces, vamos a integrar respecto a x ambos lados. Entonces, ya me quedaría e a la x multiplicado por y, me quedaría multiplicado por y en el lado derecho me queda ya resolver esta integral, la integral de x cuadrado más 2x por e a la x. Vamos a resolver esta integral. Entonces esta integral se hace por partes, tomando a este polinomio como u y a este como db. Se me olvidó escribir el diferencial acá. E a la x por dx como db y aplicamos por partes dos veces. Cuando yo tengo este tipo de integrales, polinomio por exponencial, puedo utilizar el siguiente método, ¿no? Que lo voy a resolver aquí. Entonces coloco el polinomio, que es x cuadrado más 2x. Acá coloco la exponencial, que sería e a la x, y lo derivo hasta que se vuelva a cero. Entonces, mientras este lo derivo, este lo integro. La derivada de este me quedaría 2x más 2, la integral de este me quedaría e a la x, la derivada de este me daría 2, la integral de este me daría e a la x, la derivada de este me da 0 y la integral de este es e a la x. Entonces, este sería el resultado. Y cuando nosotros multipliquemos las diagonales, esta diagonal con esta diagonal y con esta diagonal, ese va a ser el resultado de la integral, ¿no? Entonces esta es positiva, esta es negativa y esta positiva. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto nos da esta exponencial? Multiplicado por y, entonces esto nos daría x cuadrado más 2x por e a la x, x cuadrado más 2x por e a la x, menos 2x más 2 por e a la x, más 2 por e a la x. Y esto más c.
Integro esto y el resultado ya más c. Simplifiquemos este lado derecho. Puedo factorizar e a la x y me quedaría x cuadrado más 2x. Aquí me quedaría menos 2x. Menos por más menos 2. Acá me quedaría más 2 y todo esto por e a la x más c. Podemos observar que se cancela 2x con menos 2x, menos 2 con más 2 y me quedó como resultado x al cuadrado por e a la x más c. Entonces ya tengo que e a la x por y es x cuadrado por e a la x más c. Ya para calcular su solución general, despejamos y. Entonces, ¿qué me quedaría despejando y? Entonces, despejando y me quedaría. Dijimos que esto lo voy a pasar a multiplicar al otro lado como e a la menos x. Entonces quedaría x cuadrado por e a la x por e a la menos x más c por e a la menos x. Aquí podemos observar que se nos simplifica estas dos por ser por propiedades de potenciación y así encontramos la solución general, que en nuestro caso es y igual a c por e a la menos x, que es este término, y x cuadrado, que es el segundo, como queríamos demostrar, ¿no? Que la solución es YH, c por e a la menos x, más yp, que es x cuadrado. Ahora, con este mismo ejemplo, voy a explicar cómo obtener la solución general de una ecuación diferencial lineal usando el método de variación de parámetros. Entonces, ahora, para resolver la ecuación diferencial lineal, recordemos que la ecuación diferencial lineal es y' más p de x por y igual a q de x, no homogénea. Ahora, para resolver la ecuación diferencial usando el método por variación de parámetros, seguimos el siguiente procedimiento. Entonces, primero, voy a colocar aquí como unas viñetas para que vayamos caracterizando cada proceso. Entonces, primero, hallamos YH. Entonces, vamos a calcular YH. Entonces, ¿quién es YH? La solución de la homogénea. Entonces, vamos a escribir la ecuación diferencial homogénea, que en nuestro caso sería y' más p de x por y igualada a 0. ¿Sí? Ecuación homogénea. Resolvemos la homogénea, ¿no? Hallamos YH. Entonces aquí entre paréntesis les voy a colocar. Resolvemos la ecuación diferencial homogénea. Eso es lo que debemos hacer. Entonces vamos a resolver esta ecuación homogénea. ¿Cómo se resuelve esta? Por variables separables, ¿no? Entonces, por variables separables. Eso lo vamos a hacer ya en el ejemplo. Aquí en la teoría me voy a saltar un poco para que no se extienda tanto este video. Entonces, ustedes pueden comprobar que la solución aquí de la homogénea me da YH igual a C por E a la menos integral de P de X. La resuelven por variables separables, es decir, este lo escriben como de Y de X, este lo pasan a restar, separan variables, integran a los dos lados y despejan Y. Al integrar a los dos lados y despejar Y, entonces les da que Y es C
por e a la menos integral de p de x. Entonces, ya tenemos la solución de la homogénea. Esto lo vamos a hacer pues en los ejemplos, como les digo, ¿no? Entonces, ahora, segundo, asumimos que YP, o sea, ya tenemos YH, nos falta encontrar YP. Entonces vamos a asumir que YP tiene la forma, tiene la misma forma que YH. Tiene la misma forma que YH. Considerando la constante C, esa constante C que tenemos aquí, considerando la constante C como una función U que depende de X. Entonces, el método se llama variación de parámetros, es porque este parámetro C, un parámetro es un valor constante, entonces esta constante C, asumo que ahora ya no es constante, sino que es una función que depende de X. Simplemente la vamos a llamar U. Ya sabemos que U es algo que depende de X. Entonces, así, la forma de YP será U por la exponencial de menos la integral de p de x. Y entonces, voy a colocarlo aquí simplemente como una anotación, que es lo que vamos a hacer del procedimiento, y en los ejemplos ya lo explico, porque la teoría pues se vuelve muy extensa. Entonces, al reemplazar YP, este valor de YP, en la ecuación diferencial lineal no homogénea, entonces, ¿quién era la ecuación diferencial lineal no homogénea? Pues recuerden que era y' más p de x por y igual a q de x, pero ahora en lugar de escribir este y, voy a escribir el yp. Entonces me quedaría yp' más p de x por yp igual a q de x. Entonces cuando reemplacemos este yp aquí, entonces al reemplazar este, encontraremos el valor de u de x. O sea, la variable. En este caso, yp estamos considerando que es de la forma u por esta exponencial. Esta exponencial ya la conocemos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, esta es nuestra variable. Entonces cuando reemplacemos aquí, esto nos da una igualdad. Aquí nos va a quedar u' igualado a una función que depende de x. Integramos a ambos lados y encontramos cuánto vale u de x. Y una vez encontrado cuánto vale u de x, pues entonces volvemos a reemplazar aquí en yp y ya hemos encontrado la solución particular. Ese valor de u que encontramos aquí lo multiplicamos por esta exponencial y nos da el yp. Y entonces, y con eso, ya teniendo YH y teniendo YP, planteamos la solución general. Y por último, la solución general. ¿Quién es la solución general? Es y igual a YH más YP. ¿Sí? Vamos entonces a hacer la variación de parámetros con el ejemplo. Entonces, por ejemplo, para la ecuación diferencial que estábamos trabajando arriba, y' más y igual a x al cuadrado
más 2x. Entonces tenemos. Entonces, primer paso que hacíamos era hallar YH, solución de la homogénea. Entonces, primero, solución general de la ecuación diferencial homogénea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular la solución de esta ecuación diferencial homogénea. Entonces vamos a calcular la solución. Entonces la hago por variables separables. Este y' lo expreso como de y de x. Este y pasaría al otro lado como menos y. Resuelvo por variables separables, es decir, la y la dejo con el de y, que pasaría a dividir. Acá me queda el menos y el de x pasaría a multiplicar. Integramos en los dos lados y entonces me queda en el lado izquierdo me queda el logaritmo natural de y en el lado derecho me queda menos x más una constante de integración. Ya que tenga aquí despejo y, entonces al despejar y me queda exponencial de menos x más c, y esto por propiedades de exponentes, esto es menos x por e elevado a la c. Pero esta e elevado a la c es otra constante, entonces la puedo reemplazar como por un c mayúscula, digamos. Entonces, hemos calculado ya la solución general, y igual. Esto lo reemplazo por un c mayúscula y me queda exponencial de menos x. Por lo tanto, este va a ser el YH. Entonces ya tenemos YH. YH es c por e a la menos x. Ahora viene el paso de la variación de parámetros. Entonces, ¿qué es la variación de parámetros? Asumimos que esta constante c es una función que depende de x, que la voy a llamar u. Y vamos a definir yp. Entonces, ¿quién es yp? Yp es, en lugar de c, u por e a la menos x. Pero para reemplazar en la ecuación diferencial necesito calcular su derivada. Entonces vamos a calcular su derivada. Yp'. Entonces, ¿quién es Yp'? Aquí como u depende de x y esto depende de x, derivada de un producto. Derivada del primero, u' por el segundo sin derivar, más u sin derivar, y la derivada de esta exponencial es la misma por la derivada interna que me daría menos 1. Con el más me queda menos. Entonces ya tenemos Yp y tenemos Yp', reemplazamos en la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, al reemplazar este Yp en la ecuación diferencial no homogénea, entonces, ¿quién era la ecuación diferencial en nuestro caso? Era y' más y igual a x al cuadrado más 2x. Esta era la ecuación diferencial. Voy a reemplazar este y por yp. Entonces me queda esta ecuación diferencial. Entonces voy a reemplazar estos resultados que tengo acá arriba. Entonces, ¿qué me quedaría? Yp', Yp' vale todo esto. Entonces lo escribo. U' por e a la menos x menos u por e a la menos x. Le voy a sumar yp. Yp es u por e a la menos x. Y esto me queda igual a x al cuadrado más 2x. Podemos observar aquí que se me cancelan estos dos términos. Y entonces yo les había escrito un comentario que de aquí yo puedo calcular el valor de u. Entonces lo primero que hago es despejar u'. Para ello despejamos u'. Entonces, ¿quién me quedaría u'? U' me quedaría x al cuadrado
más 2x, este e a la menos x pasa a dividir y cuando lo subo cambia de signo, entonces me quedaría e a la x. Esta integral ya se resolvió arriba, ¿no? Ya, entonces para calcular u lo que tengo que hacer es calcular la integral de todo esto. Esta integral ya la resolvimos arriba, entonces voy a escribir es el resultado, nada más. Aquí hicimos la integral, es la misma integral, noten. Entonces al hacerla la integral me dio x cuadrado por e a la x. Entonces voy a escribir ese resultado acá. Entonces este me da x al cuadrado por e a la x. ¿Por qué no le coloco más c, que es la constante de integración? Recuerden que u estamos encontrando una solución particular, por lo tanto no lleva constante de integración, si no fuera solución general. Pueden colocar cualquier valor de c, si quieren el valor de 1 menos 1, yo voy a colocar a c el valor de 0, que es el básico. Entonces en este caso u es x cuadrado por e a la x. Entonces, así construimos ya YP. Entonces, ¿quién es YP? YP, recuerdan que era u por e a la menos x. Entonces vamos a reemplazar el valor de u, que es x cuadrado por e a la x por e a la menos x. Aquí podemos observar que estos dos se nos simplifican y el resultado nos quedó x cuadrado, de donde tenemos YP, que YP es x cuadrado. Entonces, si nosotros ya tenemos YP y teníamos YH acá arriba, entonces la solución general es ese YH más este YP. Entonces aquí, por lo tanto, solución general Y igual a YH más YP.